a utilizar bastante los datos públicos para la investigación. Y ahora también el gobierno del Perú está soltando bastantes datos muy interesantes de diversas situaciones, no solamente en salud, pero vamos a tratar de enfocarlo a salud, de diversas situaciones problemáticas en Perú que les puede interesar bastante. Entonces, creo que esto les llamaría la atención a aquellos que quieren hacer investigación con data poblacional, principalmente. La data poblacional está a disposición. Para aquellos que quieran hacer investigación clínica, posiblemente no sea muy llamativo, pero de todas formas, recomiendo mucho el aprendizaje de esto porque por ahí les puede sacar de algún apuro, ¿no? Las bases de datos públicas no solamente sirven para la investigación, sino también sirven para que puedan ustedes tener una visión general de la situación de alguna problemática en Perú y por lo tanto les puede dar pie a justificar algunas de sus investigaciones más adelante, ¿no? En lo personal, yo he utilizado bastante he sido un usuario muy asiduo de los datos públicos en Perú. La verdad, soy muy creyente, muy fiel a que los datos, al menos hasta un punto, tienen que ser abiertos para que Perú pueda crecer en la ciencia. Y bueno, en base a eso, pues les voy a comentar un poquito la experiencia que he tenido, un poquito de los aspectos que ustedes tienen que tener cuidado para que más adelante puedan realizar investigación con las bases de datos públicas en Perú. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Algunas cositas importantes. Voy a tratar de hacer lo más resumido posible para que ustedes también puedan ir a descansar, para que puedan pasarla con su familia y poder ir a cenar. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un poquito de definición de bases de datos públicas, la importancia de los datos abiertos, los aspectos éticos, legales, los criterios para el uso de bases de datos públicas, los repositorios, algunos ejemplos, los consejos y errores y las recomendaciones para finalizar toda la clase. Entonces, ¿qué son las bases de datos públicas en el Perú? Este concepto de bases de datos públicas es importante mencionarlo que en Perú es algo que está más o menos alrededor de 10 años, o sea, esto no es algo que es algo eh, a inicio de siglo como en otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en México, Colombia, Argentina, se acostumbra bastante a utilizar las bases de datos públicas desde mucho más antes, ¿no? Nosotros apenas desde el 2012, 2015 están empezando a liberar los datos y es en el 2019 cuando se crea la plataforma de datos abiertos acá en Perú. Entonces, estos datos a nivel nacional pues no son muy conocidos, incluso las personas que hacen investigación, algunos no los conocen y algunas personas que necesitan datos para justificar las soluciones de algunas problemáticas no las cuentan, ¿no? O sea, no tienen el acceso directo a estos números. Entonces, es importante mencionar eso. Las bases de datos públicas son un conjunto de información recopilada de forma sistemática, o sea, por un sistema, ya sea por algunas entidades estatales o privadas. Y estas tienen la característica de estar libremente disponibles, o sea, para todo el público. Y estos pueden tener el uso y reuso por cualquier persona. O sea, si tú lo usas una vez, otra persona puede venir y volver a utilizar los datos que tú utilizaste en algún momento. No hay una necesidad de permisos especiales para que tú utilices las bases de datos públicas. Hay una diferencia con las bases de datos públicas que no están anonimizadas con las que sí. Em, es frecuente encontrar en la web, si ustedes se meten en la web y quieren buscar algunas bases de datos públicas, van a encontrarse con muchas de las bases que ya están anonimizadas, pero hay situaciones en que las bases de datos no van a estar anonimizadas y esto podría representar un problema. Por ejemplo, indicadores directos en algunos centros de salud o, por ejemplo, el único caso documentado en un hospital, ¿no? Si es que es de esa forma, tú puedes ubicar el caso, ¿no? Si es que es el único caso de una enfermedad que nunca has visto en un hospital determinado, pues tú puedes ubicarlo mediante un código, que es el código CIE, y preguntar, ¿no? Y de alguna u otra forma puedes llegar al paciente, ¿no? Esos datos, por ejemplo, el primer caso de COVID-19. Sé que ahorita no lo tienen en la mente, pero seguramente está por ahí el nombre de la persona que fue el primer caso de COVID-19 en el Perú.
Entonces, de esa forma tú puedes identificar a las personas, ¿no? Pero en general, las bases de datos públicas no deberían permitir esa situación. Algunas características de estas bases de datos públicas es que tienen acceso abierto. Cualquier persona puede consultarla, puede descargarla y puede analizarla, ¿ok? Puede generar dashboards, puede generar pequeños análisis descriptivos para presentaciones rápidas o incluso llegar a utilizarlas como una fuente de análisis para tesis que estamos viendo más abajo o publicaciones científicas. Están anonimizadas, o sea que no tienen datos personales, o sea, no puedes identificar a las personas que han sido o que están involucradas en los datos directos de esa base. Documentadas, porque pueden estar acompañadas de diccionario de variables. No todas las bases de datos están acompañadas de diccionario de variables, incluso a veces es un poco complicado encontrar el diccionario de variables, pero la mayoría de las bases de datos, principalmente de data poblacional, sí cuenta con un diccionario de variables. Tiene sus manuales y sus fichas técnicas, ¿no? Seguramente a la mente se les viene rápidamente INEI, ¿no? Los famosos ENDES o ENAO, ¿no? Que siempre viene con un diccionario de variables, con sus manuales y sus fichas técnicas. Y estos también pueden ser reutilizables. Pueden usarse en nuevos estudios, tesis o políticas públicas. Entonces tenemos algunas características muy importantes que tenemos que tener en cuenta si es que queremos llamar a un conjunto de datos datos públicos. Acá hay una pequeña diferencia entre los datos públicos y los datos privados o sensibles. Los datos públicos son libres, el contenido es anónimo y el uso de investigación usualmente no requiere aprobación ética. Usualmente, hoy en día, con la nueva declaración de Helsinki, con los nuevos, con las nuevas directrices del año pasado, mencionan que todas las investigaciones deberían pasar por un proceso de aprobación o junta de ética, de un comité de ética, pero cuando no vulnera directamente la identidad directa de una persona, o sea, si es que no puedes tú identificar a una persona mediante esos datos, no necesariamente tienes que pasar por un comité de ética, ¿no? En general, las veces que he utilizado datos secundarios, no he pasado por un comité de ética como tal, ¿ya? Entonces, hasta ahora son muy flexibles con esa regla. Bueno, no es una regla, ¿no? Es un poco flexibles con esta situación de uso de datos abiertos que no requiere directamente la aprobación de un comité de ética, ¿no? Sin embargo, si es que ustedes desean o quieren ser un poquito más rigurosos con sus análisis y toda la situación previa al análisis, o sea, tener un protocolo de investigación, recomendaría realizar una aprobación ética, ¿no? Porque la aprobación ética en sí no solamente les va a permitir a ustedes garantizar que no se está haciendo perjuicio o maleficencia a los participantes, sino que verdaderamente se están rigiendo por conceptos metodológicos y estadísticos claros. O sea, más adelante vamos a ver un aspecto que justamente la ética evalúa bastante. Y espero que comprendan todo este punto, ¿no? Y bueno, con respecto a los datos privados o sensibles, pues el acceso es restringido, el contenido puede ser identificable y es confidencial y siempre requiere aprobación ética y o consentimiento, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, con los casos de alguna enfermedad rara y tú quieres evaluar, ¿no? De dónde son esos casos, es fácil identificar a esas personas porque tienen un número de historia clínica, usualmente específicamente se atienden en un hospital, entonces cuando son enfermedades raras o sensibles es, eh, es mucho más fácil identificar a los pacientes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden ustedes que los datos públicos son una herramienta poderosa para democratizar la investigación y promover decisiones basadas en evidencia. Como les vuelvo a decir, yo soy muy fiel a este tipo de análisis de datos secundarios. No quiero decir que es la única forma de hacer ciencia, pero es una forma muy robusta de presentar datos. Sinceramente, presentar datos de data poblacional, pues te permite conocer verdaderamente cuál es la situación, al menos en una fotografía de ese país, ¿no? De esa nación. Entonces, en comparación con algunos aspectos clínicos, cosa que también hoy en día estoy más familiarizado incluso con los temas de investigación clínica. eh, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿no? Ambos son necesarios.
Importancia de las bases de datos públicas. Democratizan el acceso a la información. Una situación que en el 2019-2018 muchas personas luchaban con esa situación de la democratización del acceso a la información, porque mientras países como Estados Unidos o México o España, incluso países del otro lado del mundo como China, como Kenia, Etiopía, eran países que incluso eran considerados pues low income countries, o sea, países de bajos ingresos. Y estos países ya tenían esta política de accesos abiertos. Incluso hoy en día India, que también es un país de bajos ingresos, tiene esta política de accesos abiertos. Entonces, esto ha permitido que India, esos países que les menciono, Kenia, Etiopía, que son parte no directamente de ese de ese Asia problemática, ¿no? Como que ahorita están en una guerra un poquito complicada, sino de la otra parte, en donde todavía los aspectos políticos no son muy fuertes y no resuenan mucho a nivel mundial, permiten que se utilice la ciencia desde este punto de vista, ¿no? Desde la democratización de la información pública, ¿no? Y eso ha permitido que esos países expandan y crezcan de una manera muy fuerte. O sea, la producción científica hoy en día, no quiero decir que esa sea la única métrica, pero es uno de los indicadores más rápidos. Eh, Países como la India, por ejemplo, han crecido de una manera muy interesante con respecto a a su producción científica y justamente fue por esto, ¿no? Por la democratización del acceso a la información. Y entonces esto te va a permitir que tanto estudiantes, profesionales y ciudadanos accedan a datos de calidad sin costo. Em, Esto del costo podríamos charlar mucho sobre el costo, pero en general, incluso algunos hospitales, para que tú puedas trabajar en una tesis, te cobran. Si es que tú no tienes algún tipo de convenio con algún hospital para que tú realices tu tesis y si utilices sus datos, esos hospitales te cobran, ¿no? Pero gracias al acceso a la información libre, como en el caso de las bases de datos públicas, pues lo hace sin costo. Además, fomenta la equidad en la generación de conocimiento, incluyendo esta situación fuera de las grandes universidades. Usualmente, esta generación de conocimiento se queda en las grandes universidades porque son las grandes universidades las que financian eh, los trabajos de investigación, ¿no? Imagínense ustedes que eh, hoy en día también las grandes universidades se benefician de las bases de datos públicas. Muchas universidades, entre ellas pues la Universidad Científica del Sur, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Ciencias Aplicadas, han tenido un crecimiento importante en investigación y parte de eso han sido gracias a las bases de datos públicas, ¿no? Muchos de los estudios que han utilizado, por ejemplo, ENDES, son parte de estas universidades, la Universidad San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que también ha crecido bastante, son gracias a las bases de datos públicas, ¿no? Entonces, ahí tienen una situación en donde no solamente ayuda a las pequeñas universidades, sino también a las grandes universidades. Pero acá se genera otra brecha, ¿no? Porque las grandes universidades usualmente tienen a personal y a profesionales que manejan estos datos, que saben manejar estos datos correctamente, mientras que las pequeñas universidades, pues, no tienen este tipo de profesionales que puedan sacar el máximo provecho a a los datos públicos, ¿no? Y ahí es donde se genera otra brecha más. Pero bueno, mientras que todo el Perú se pueda beneficiar, creo que no hay problema. Fomentamos la investigación y reproducción reproducible y transparente. Gracias a las bases de datos públicos, cualquier persona puede verificar los resultados. O sea que si tú haces un análisis, una persona X, cualquiera random de cualquier país, puede agarrar tu base de datos y puede replicar tu análisis. Y esto permitiría que el análisis que tú hiciste sea más robusto desde el punto de vista de replicabilidad. O sea, que tú has hecho un análisis correcto y la otra persona que está verificando ese análisis lo puede replicar y hacer exactamente lo mismo. Entonces, de esa forma, tú generas un poco más de validez. Otra característica es que se alinean con los principios de la ciencia abierta y la transparencia metodológica. Muchos de los estudios publicados de bases de datos públicas ya tienen una política de datos abiertos, incluso las revistas te piden que tú muestres tus datos para que puedas transparentar lo que hiciste. Y no solamente en base de datos públicas, sino también en base de datos relativamente privadas y con posible contenido sensible, pero que estén anonimizadas, ¿no? La revista ya los pide y trata de que alguien externo verifique
todo el procedimiento que has llevado a cabo. Facilitan estudios secundarios longitudinales. Los datos previamente recolectados pueden permitir hacer nuevos análisis ahorrando tiempo y recursos. Además, pueden hacer estudios comparativos a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es algo que, como los datos públicos han sido relativamente nuevos, los estudios de comparación en el tiempo se están volviendo muy interesantes hoy en día acá en Perú. Los estudios de series de tiempo, de las tendencias, evolución de indicadores, no sé, una comparativa de dos quinquenios, por ejemplo, del 2015 al 2020 y 2021 al 2025, suenan muy interesantes porque son dos épocas distintas, ¿no? Principalmente por la situación del COVID y todo eso. Entonces, eso permite que tú puedas hacer un análisis comparativo muy interesante. Apoyan a la toma de decisiones basadas en evidencia. Recuerden ustedes que como son datos públicos, datos de data poblacional, sustentan correctamente las políticas públicas. O sea que tú te puedes dar cuenta hacia dónde dirigir las intervenciones para que puedas generar algún cambio, ¿no? Bueno, esto sería bueno que lo escuchen las personas que toman decisiones a nivel regional o nacional, ¿no? Pero usualmente no se dan cuenta del gran potencial que tienen, la verdad. Y favorecen la gestión eficiente de los recursos públicos, ¿no? Si es que tú puedes mapear de alguna forma cuál es el lugar o la zona que requiere más atención, pues envías los recursos necesarios, humanos, logísticos, materiales, para que puedas desarrollar una mejora en ese indicador, ¿no? Entonces, también es una situación muy importante gracias a las bases de datos públicas. Algunos aspectos éticos, esta parte es importante, chicos, esta parte es muy importante y más adelante vamos a ver por qué. Eh, si los datos son públicos, ¿ok? Aunque los datos sean públicos, la ética sigue siendo esencial, ¿no? Nosotros tenemos que manejar con mucha cautela y mucha responsabilidad los datos. Recuerden ustedes que la dignidad y la privacidad de las personas están en juego. Entonces, nosotros tenemos nuestros principios éticos clave, ¿no? La autonomía, ¿no? Que en este caso ya no es respetar el propósito de la persona o la decisión de la persona, sino ¿cuál es el propósito de ese dato que te están dando, no? No puedes utilizar el dato para hacer una mala interpretación o un mal análisis de ese dato. Eh, no maleficencia, evitar interpretaciones que puedan estigmatizar poblaciones. Utilizar los datos para que tú generes un conocimiento, si bien es cierto, pero este conocimiento genera cierto rechazo ante una población, pues es directamente hacer maleficencia, ¿no? Justicia, utilizar los datos para generar conocimiento útil, recuerden esto, conocimiento útil, especialmente en poblaciones vulnerables, ¿no? Así como la no maleficencia es evitar estigmatizar, la justicia permite que tú incluyas a todos los datos posibles para que generes un buen conocimiento. No porque una población tiene cierta característica que a ti no te llama la atención, tienes la potestad de separarla, ¿no? Si bien por ahí tienen sus criterios de inclusión y exclusión, hay que tratar de respetar siempre la inclusión de las poblaciones vulnerables. La transparencia, declarar si el estudio es descriptivo, exploratorio, confirmatorio, antes incluso de hacer el análisis. No es por eso que a veces se prefiere que hagan un protocolo o un proyecto de investigación con las bases de datos públicas para que puedan declarar qué es lo que pretenden hacer más adelante con esos datos. En Perú existe la ley 27733, que es la ley de protección de datos personales, en la cual te menciona que nosotros tenemos que proteger el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, ¿no? El DNI, la dirección, el historial médico, eh, alguna forma de que nosotros podamos identificar a la persona, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar esta situación. A veces en los estudios que hoy en día son más complejos, como por ejemplo eh, los estudios geoespaciales locales, no puedes evitar no conocer la dirección exacta de la persona, ¿no? Sin embargo, tú puedes aplicar algún tipo de suavizado, nosotros le llamamos suavizado. Hay técnicas, por ejemplo, una de las técnicas clásicas, bueno, clásicas no, porque es relativamente eh, reciente, pero lo digo clásico porque es la que más se utiliza, ¿no? Están apareciendo nuevas tendencias, pero uno de los suavizados es el suavizado bayesiano, el que frecuentemente se está utilizando y he visto bastante que utilizan para este tipo de mapeo, en donde la dirección exacta no es la que se utiliza, sino un alrededor, ¿no? Un alrededor de acuerdo a las posibilidades de tu estudio. Puede variar entre 2 metros, 5 metros, 10 metros, de acuerdo a cómo estás haciendo tu estudio, ¿no? Pero bueno, ese es para otro momento, ¿no? Ahorita se cuesta otro billetito, así que
Después hablamos de eso. Bueno, por otro lado, los datos públicos, recuerden ustedes que en general están anonimizados. Tú no puedes saber quién es quién en en los datos públicos. A menos que tú sepas, ¿no? Algo gracioso que una vez han conversado sobre esto, es que si tú sabes que a ti te han entrevistado, por ejemplo, ¿no? Y te han preguntado, por ejemplo, los de Lendes tocan tu puerta y te han preguntado, que es para el Lendes 2022, por ejemplo, y te han preguntado y te han medido, han querido saber más cosas de ti, de tus datos familiares, etcétera. Bueno, no es diferente, ¿no? Pero en general, un investigador no conoce los nombres ni las direcciones de estas personas. E incluso a nivel de localización, porque el ENDES, el ENAO tienen unas variables de localización directa, están suavizadas ya. Y también tienen una ponderación que ya se está aplicando en la misma encuesta. Entonces, es muy interesante, al fin y al cabo, cuando ustedes leen la ficha técnica, a veces no nos damos cuenta de estas pequeñas cosas, pero la ficha técnica del ENDES menciona cómo están suavizadas las direcciones exactas de las personas, ¿no? En el ENDES y en el ENAO, principalmente. Por eso no requieren un consentimiento informado individual y si por alguna razón los datos pudieran ser reidentificables, por alguna combinación de variables o por alguna forma, ¿no? Existen diversas formas, pero bueno, se requiere mayor precaución y posiblemente la aprobación de un comité de ética. Bueno, algunos criterios para el uso de bases de datos públicas es que los datos deben estar debidamente anonimizados, ¿ok? Si existen alguna de estas variables, pues yo recomendaría que pasen por un comité de ética y se aseguren que estos nombres, este DNI, esta dirección exacta, no será motivo para que ustedes puedan violar directamente la confidencialidad y el anonimato de las personas. Y esto, de esta forma, ustedes como grupo investigador se comprometen a que no van a soltar de alguna forma o van a tratar de identificar directamente a estas personas, ¿no? Porque ustedes no necesitan conocer directamente a la persona. Entonces, eso se puede ver en un protocolo mediante la aprobación del comité de ética. Cuidado con las variables cruzadas, ¿no? Por ejemplo, el distrito, la edad exacta, más el sexo, más la conducción de salud rara. Y esto es muy frecuente, la verdad. O sea, esto principalmente en los reportes de caso lo he visto bastante, y es que menciona, ¿no? No necesito consentimiento informado porque el paciente no va a saber que su caso clínico se ha publicado. Bueno, no, el paciente no, pero los colegas que tú tienes van a saber quién eres tú, porque tú eres uno de los autores, dónde trabajas y de qué estás hablando, ¿no? Y fácilmente pueden sacar la identidad del paciente. Por más que tú no coloques identificadores, por más que tú no coloques edad, que no coloques la historia clínica, que no coloques su nombre, de alguna forma la información que tú revelas te va a llevar a que conozcas a la persona. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con esta situación de las variables cruzadas. ¿Ok? Bueno, si es que tu análisis tiene una finalidad legítima y justificada, tu investigación aporta ni conocimiento a la salud pública o a la toma de decisiones, esto es importante, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más exactamente de esto, de este apartado, que no hay que usar los datos por simple curiosidad o para reforzar prejuicios, ¿no? No, no es bueno estar tratando de ver qué agarramos el día de hoy y simplemente publicamos por publicar, ¿no? Eso no es correcto. Nuevamente, no lo mismo. Tienes una pregunta de investigación clara, no empieces a analizar a ver qué sale, ¿no? Si no partes con una hipótesis, un objetivo claro, corres mayor riesgo de incurrir en phishing. Más adelante vamos a ver qué cosa es el phishing, ¿ok? Y esto del phishing no es algo nuevo, no es algo que nació con las bases de datos públicas. Por el contrario, esto ha sido muy frecuente, incluso en pandemia. Les voy a contar más adelante una situación en pandemia, pero espero que ustedes pues identifiquen correctamente estas situaciones y no caigan, ¿no? No caigan en en estas prácticas malas. Criterios éticos para el uso de datos, ¿no? Como en toda situación, pues hay reglas, ¿no? Y tú deberías preguntarte si estás respetando los términos de uso de este repositorio. Cada base tiene reglas específicas. Algunas requieren que cites la fuente o declares si existen modificaciones. Es importante que si tú, por ejemplo, quieres agrupar la edad, ¿no? Por ejemplo, tienes edad de 0 a 60 años y tú los quieres agrupar de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, especificas por qué lo estás haciendo, especifica cuáles son tus categorías de clasificación, ¿no? En algunos casos se prohíbe usar los datos con fines comerciales y esto es muy frecuente. Acá en Perú al menos no está permitido que tú utilices los datos públicos con fines comerciales,
a menos que sean directamente informativos, ¿no? O para identificaciones inversas, ¿no? Como estábamos conversando anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Planeas compartir o publicar tus hallazgos? Hay que ser transparentes, sobre todo con los métodos. Si tú ya estás a punto de publicar ese artículo que utilizaste base de datos, hay que ser transparente con todos los métodos. Revisa que estás colocando todo lo que hiciste en el paper para que posteriormente no te estén preguntando cosas raras, ¿no? Porque siempre pasa. A veces no somos específicos en el paper, no somos detallistas y después el revisor nos está preguntando un montón de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Explicar si los datos fueron transformados, filtrados o recodificados, como estábamos conversando anteriormente, y considerar incluir un apéndice con el código de sintaxis o análisis, ¿no? En este caso es muy importante mencionarles que las revistas ya están colocando esta declaración de datos y también la declaración del código del análisis, ¿no? Hoy en día el uso de RStudio se ha estado ampliando mucho más, ¿ok? Es muy poco probable que otros paquetes estadísticos se utilicen con tal potencia como RStudio. De la misma forma con Python, creo que son dos de los más potentes hoy en día y que la mayoría de los usuarios están empezando a utilizar muchísimo. Y que como son softwares libres, pues tú tienes la posibilidad de utilizar el código y compartir tu código. Entonces, esa es una de las ventajas que tienes si es que utilizas un software como R. Igual, en Stata también se puede compartir, así que me parece interesante. Algunas plataformas de datos públicos, seguramente ustedes ya los conocen. Ahí está el INEI, ¿no? Ahí está el ENDES, el ENAO, el censo, los datos socioeconómicos, etcétera. El MINSA, registros epidemiológicos, vigilancia COVID, las salas epidemiológicas, las salas situacionales en datos abiertos. Del MIDIS, ¿no? Patrón General de Hogares, clasificación socioeconómica, el CISBO, importante el CISBO para ver la condición socioeconómica, la SUNEDU, los de las universidades, algunos que quieren hacer investigaciones con la parte de educación médica, les sirve SUNEDU, el MEF, para ver lo del gasto público, inversión, presupuesto, el OCE, ¿no? Para ver las contrataciones del Estado. Esto del OCE, aunque parezca que no es importante, es muy importante para ver cómo está regulando las contrataciones del Estado para ver hacia dónde se dirigen los recursos humanos y hacia dónde no. Es muy importante. Si ustedes quieren hacer una investigación, por ejemplo, de disparidades o de inequidades sobre los recursos humanos en el primer, segundo, tercer nivel de atención por todas las regiones de Perú, pues el OCE les puede ayudar bastante. Eh, y las plataformas de datos abierto del Perú, ¿no? Y aquí está. Yo recuerdo que cuando entré la primera vez a los datos abiertos, fue un febrero del 2020, recuerdo justo antes de la pandemia, habían apenas poco más de 300 datos así de esta forma, ¿no? Y miren, ahora hay 15.000, ¿no? 15.000. Y eso es muy bueno. Eh, Quizás muchos de estos datos no les sirva a ustedes, pero hay datos muy interesantes que recomiendo que ustedes puedan entrar, echarles un ojo y ver si les sirve, ¿no? De alguna u otra forma. Ejemplos prácticos. Algunas cositas que he realizado con los datos abiertos. Por ejemplo, un estudio esto es uno de los recientes con Endes, el otro todavía no sale publicado, pero este es un estudio que analiza el empoderamiento femenino con el uso de anticonceptivos, ¿no? Resultados interesantes, hemos visto que si es que han tenido o si justifican la violencia por parte de la pareja, pues no van a tener o van a tener una reducción del uso de anticonceptivos, ¿no? Muy interesante. Bueno, esto ha sido utilizado mediante el ENDES, como ustedes pueden ver abajo, ENDES, ¿no? Encuesta demográfica de salud familiar, acá está, y se hizo un análisis entre estas dos variables. Esto fue utilizando el EMPOVE. Esto fue para ver el acceso a los anticonceptivos en los migrantes, en las mujeres migrantes venezolanas que viven acá en Perú. Muy interesante también. Hemos tratado de identificar algunos factores asociados que podían estar relacionados pues, con el acceso a anticonceptivos, ¿no? Bueno, en sí los resultados estos no son los más llamativos, porque lo más llamativo fue que eh, en este año el 50% de las migrantes venezolanas tenían algún acceso, algún tipo de acceso a métodos anticonceptivos, mientras que del POE 2018 tan solamente eran el 30%, ¿no? Entonces hubo un aumento del 20% y eso es muy bueno.
Este fue el primer estudio que realizamos con bases de datos públicas, oficialmente públicas. Esto fue realizado en 2019, lo recuerdo muy bien porque fue mediante el evento de datos abiertos que realizaron, el Datatón de datos abiertos por la violencia de la mujer, por el Día en contra de la violencia de la mujer. Y bueno, esto es un estudio sobre los feminicidios y los factores asociados a la edad de las víctimas, ¿no? Y algunas cosas interesantes, por ejemplo, ¿no? La edad de la víctima usualmente es menor si es que el agresor es menor también, ¿no? O sea que están íntimamente relacionados. Y de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, si es que han tenido algún tipo de relación con la víctima, usualmente tenían mayor edad, ¿no? O sea, si es que han tenido alguna relación de parentesco familiar, la edad es siempre mayor, o sea, posiblemente el tío, el papá, el padrastro, el abuelo, por eso tienen mayor edad. Bueno, de esa forma hemos encontrado algunas cositas muy interesantes. Otro ejemplo, utilizando datos abiertos de la misma temática, es sobre el uso de sustancias y la reincidencia de violencia íntima de pareja, ¿no? También con los datos abiertos del MIM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, esto fue realizado el anteaño pasado. El anteaño pasado, ya cómo ha pasado el tiempo, Dios mío. Tenemos que seguir cambiando en esta línea. Bueno, ¿no? Por ejemplo, si es que el abusador o el agresor frecuentaba consumir alcohol, pues tenía 2 veces más riesgo de reincidir en la violencia, ¿no? Parecido a si es que utilizaba drogas y en el análisis ajustado también se vio algo parecido, ¿no? Si la víctima utilizaba alcohol o drogas, pues esto no era significativo. Entonces acá el problema directo es el agresor. Claro, la víctima no tiene ningún problema, ¿no? Siempre va a ser el agresor. Mira que estoy hablando. Ya. Bueno, este es otro de los estudios que hicimos con datos abiertos del MINSA sobre la situación epidemiológica de las muertes maternas entre el 2015 y 2022 con el análisis de décadas de daño de vidas potencialmente perdidos, ¿no? Y acá hicimos un mapita de calor muy interesante con los datos que nos brinda el MINSA directamente y hicimos énfasis en la parte de 2020, 2021, en donde se veía, ¿no? Cómo aumentó directamente en casi todos, ¿no? Todo estaba verdecito, bonito y luego, ¡pam!, ¿no? Empezó a aumentar. Pero bueno, eso era parte de la ola de COVID y todo eso, ¿no? Eso, ¿qué más? Acá el estudio sobre embarazo de adolescentes, este fue uno de los estudios en donde utilizamos de fuente el repositorio único de información en salud en Reunis. eh, y bueno, hemos evaluado más o menos un poquito cómo está distribuido el embarazo en adolescentes en Perú, en todo el territorio peruano, y su relación con el índice de desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano también es uno de los datos que te provee el INEI, y tiene variables muy interesantes. Estas variables que ustedes ven aquí, este es las variables del índice de desarrollo humano, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Eh, entonces, como que sí he utilizado un poquito mucho las bases de datos públicas, pero recomiendo que también, si es que ustedes tienen ideas interesantes, por ejemplo, en mi caso, las ideas siempre han venido porque no tenía de dónde sustentar. O sea, ya, ok. Decíamos mucho que el embarazo en adolescente Perú era un problema, pero no teníamos esa fuente. No teníamos la fuente, no teníamos dónde citar. Otro problema importante, y esto desde mi región, ¿no? Yo soy de Cerro de Pasco, era la preeclampsia y las muertes maternas. Casi todas las muertes maternas que se presentaban, por ejemplo, ese año en donde yo estaba rotando un poquito, ¿no? En el hospital 2017-2018, se presentaron 7 muertes maternas, de los cuales 5 de esas muertes maternas habían sucedido por preeclampsia, y la preeclampsia condujo a hemorragia, a hemorragia directamente, ¿no? Pero la base principal fue la preeclampsia. Y eso fue una de las señales que me dijo, bueno, pues no, entonces, pero yo cómo sé que la mortalidad materna es un problema. Entonces ahí hicimos que el estudio de mortalidad materna, el estudio primero 2015 a 2019, y luego soltamos el estudio 2015 a 2022 con años de vida potencialmente perdidos. Y bueno, luego siempre estuve al tanto de la problemática de violencia de la pareja, violencia contra la mujer. Y bueno, el MIM también soltó algunos datos muy interesantes y gracias a eso también se logró las cositas que ahora tenemos, ¿no? Incluso mi tesis de maestría ahora va a ser sobre feminicidios también con base de datos públicas, así que agradecido con el de arriba. Bueno, vamos ahí. Consejos y buenas prácticas para trabajar con bases públicas. Siempre leer los manuales técnicos y diccionario de variables, ¿no? Conoce bien cómo has recolectado sus datos,
qué representa cada variable, las categorías, los pesos menstruales, los menstruales, pesos muestrales y omisiones. Evitar malinterpretar una variable porque su nombre parece intuitivo. Esto es importante porque si es que no encuentras el diccionario de las variables, es importante preguntar directamente, ¿no? Por ejemplo, si es que el MIM te suelta una variable, por ejemplo, yo recuerdo mucho esto con el Shapefile, o sea, yo trabajo bastante con los Shapefiles, o sea, los datos de geográficos, ya de mapas, y en los Shapefiles aparecen variables muy raras, ¿no? Por ejemplo, pop subguión mask subguión uno, o sea, población masculina, pero no sé qué es ese uno. Y luego aparece pop mask 2, pop mask 3, entonces ahí tuve que preguntar directamente, ¿no? A la página que me brindó los datos de Shopify y me dijo, no, y sabes qué, población masculina uno es la población de 0 a 15 años, luego de 15 a 20, luego de 20 a 25, de 30 a 35 y así. Yo no sabía. ¿Y por qué no lo pusieron así? Bueno, nos dio flojera, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo también, ¿qué voy a hacer? Pues no, así le decidieron poner ellos. Respetar el diseño muestral. Muchas de las bases como el Endes o Now tienen diseños complejos. Hay que respetar ese diseño muestral. Usar comandos o paquetes que respeten este diseño para evitar errores en las estimaciones. SBY en Stata o Survey en R, ¿no? En lo personal, utilizo más SBY en Stata porque hay como que le estoy agarrando la onda al Cyber en R, pero como yo ya sé manejar bien SBY en Stata, pues utilizo más el Stata, ¿no? Pero R no se queda atrás, la verdad es que R es muy potente también para este tipo de diseños. Usa las ponderaciones, los factores de expansión, pero esto ya lo van a ver cuando ya están utilizando directamente, ¿no? El ENDES, por ejemplo, cursos buenos sobre análisis de ENDES. ENDES es un poquito complicado de entender y de. A mí me da mucha flojera, la verdad, pero tiene datos interesantes. ENDES, buenos cursillos en ENDES. Les recomiendo el que da el ENEI, la Escuela Nacional de Estadística, de acá de Perú. Y bueno, ¿no? Haciendo un poquito cherry, también trabajo en Evisalud. El análisis estadístico intermedio también brinda las charlas sobre ENDES. Así que si van con mi código, ahí metes un buen descuento. Cerramos los avisos parroquiales. No aplicar los factores de expansión puede generar conclusiones equivocadas. Estos de los factores de expansión, de los pesos muestrales, de los conglomerados y todo eso, son términos netamente para estudios de, de ENDES, ENAO, de EMPOBE, por ejemplo. Eh, si ustedes están animosos con esa situación, yo recomiendo siempre, léete todo el diccionario, aprende bien tus variables y recién ahí contacta a la persona que tú crees que te pueda apoyar. Porque siempre está el error de decir, yo quiero analizar endes, ¿no? Quiero ver la relación de tal y tal variable, ¿no? Pero a veces es poco factible porque eh, no saben a qué población está dirigida esas preguntas, no saben qué otras variables pueden ser las intervinientes, y entonces eso es un problema. Yo recomiendo siempre, si ustedes quieren utilizar ENDES, verifiquen bien sus variables, cómo están descritas esas variables. Por ejemplo, quiero saber la relación entre eh, utilizar humos, ¿no? Cocina con biomasa, ¿no? Humos, carbón, leña, etcétera, con frecuencia de sistemas de síntomas respiratorios, porque también te da eso el ENDES en el cuestionario de salud de síntomas respiratorios. Ya bacán, pero síntomas respiratorios, ¿qué es? Entonces tú tienes que decirme, oye, ¿sabes qué? Síntomas respiratorios es tos, es mucosidad, es sensación de ahogo, qué sé yo, ¿no? Entonces, con esa idea principal, tú puedes acercarte y decir al que más o menos domine lentes, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, mis variables son estas y estas son sus categorías, ya recién, ¿no? Porque esto de los factores de expansión y todo es algo más técnico. A veces hace falta la parte de lo interesante también en esto, ¿no? La compatibilidad entre años es importante. No es lo mismo utilizar lentes del 2015 con el del 2024 que va a salir este año, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y citar correctamente la fuente de datos. No todos te dicen, cítame, por favor, necesito que me cites. No todos lo hacen, pero si es que tú puedes hacerlo, pues agradecido también, ¿no? Los de lentes. Al menos yo siempre trato de citar la ficha técnica de lentes para que se den cuenta que también, pues, no hay que apoyar el producto peruano, ¿no? Guardar el código, como les dije, guardar el código, pasárselo a sus colegas, es buena idea para que fomenten el trabajo en equipo y que además tu investigación tenga algún sentido.
porque de alguna forma, si es que has cometido un error, a una persona te puede decir que lo has cometido, o si no, el revisor en la publicación te puede decir que has omitido algún paso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito del phishing ya como para finalizar todo esto. El phishing se refiere a la práctica de explorar grandes bases de datos sin hipótesis previa, buscando relaciones estadísticamente significativas por azar y luego presentarlas como si fueran hallazgos importantes. Estadísticamente, las bases de datos, ¿no? Que tienen bastantes variables, eh, y por ejemplo, ¿no? Estas bases de datos que tienen 10.000, 15.000 datos, por algún azar, por simple casualidad, por mera casualidad, vas a encontrar dos variables que tengan significancia estadística, ¿no? Una relación estadísticamente significativa. Y esto netamente es por azar. Acá se aplica bastante el error tipo uno. Asegurar que tu hipótesis es cierta cuando realmente no lo es, simplemente por el hecho del azar. Esto es un error sistemático, lamentablemente no lo puedes arreglar, eh, pero es, es más frecuente de lo que parece. Incluso yo he reportado algunos casos así, en donde simplemente, pues, no, haciendo algún tipo de arreglo, ajuste, se vio que no es así, ¿no? Y esto les va a ayudar más adelante. Por ejemplo, en acá mencionamos, en el punto número 4, que podemos hacer una corrección por múltiples comparaciones si es necesario. Por ejemplo, Monferroni. Es una técnica estadística que nos ayude que nos ayuda a hacer un análisis estadístico en, por así decirlo, en múltiples muestritas, ¿ya? En múltiples muestritas, para que tú, con esas múltiples muestritas, veas qué tan significativo es si es que quitas, colocas o, no sé, cambia un poquito el escenario, ¿no? Entonces, ese ajuste de Bonferrón es muy interesante, es netamente estadístico, pero yo recomiendo hacerlo si es que están empezando con esto de la base de datos secundarias. Bueno, ¿no? Una recomendación es que no analices todos los disponibles en una pregunta clara. Siempre ten en cuenta una pregunta, ¿no? O sea, si ustedes saben correctamente qué están investigando y cuál es su pregunta de investigación, no van a tener problemas, creo yo. De verdad, es algo muy interesante que ha dado resultados. Si bien los estudiantes a veces se emocionan por la investigación y todo eso, a veces no definen correctamente su pregunta de investigación, y eso es un problema, porque ahí viene todo lo que ustedes han aprendido, ¿no? Lo de la pregunta pico, la pregunta peco, lo del FINER. Ahí viene, pues, si es que están formulando bien su pregunta de investigación y si es que es factible y si es que se puede realizar, ¿no? Es lo ideal. Hay que tratar de formular una hipótesis explícita y justificada, utilizar los marcos teóricos, revisiones previas como base para tener en cuenta qué es lo que se ha hecho y hacia dónde nos dirigimos, y declarar si es que tu análisis fue exploratorio. Si es que tú estás haciendo análisis exploratorio, el famoso análisis de factores asociados, cosa que no está mal, pero tienes que tener en cuenta que estos estudios de factores asociados tienen que tener una justificación. O sea, ¿yo para qué quiero saber los factores asociados a la depresión en estudiantes de medicina si yo ya sé cuáles son los factores asociados a la depresión en estudiantes de medicina? ¿No? Si tú me dices otra cosa, por ejemplo, no sé, problemas intrafamiliares o directamente historial de violencia relacionado con depresión, ahí es otra cosa, porque tú ya me estás colocando una hipótesis. Si existe violencia previa en la familia, va a haber depresión en el estudiante de medicina, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero si tú me pones factores asociados, ¿no? Que el alumno de sexto año se deprime más que el de primero. Claro, pues no, porque en el sexto año ya has pasado un montón de cosas, ya has reprobado cursos, ya pasaste, ¿no? Ya tuviste tres decepciones amorosas, entonces obviamente vas a estar deprimido, ¿no? Encima ahí los problemas familiares en los 6 años, en los 7, 8 años, 10 años de carrera que te puedes comer, pues son inevitables, ¿no? Pero es diferente también, es prácticamente imposible tratar de generar una hipótesis válida con un estudio de factores asociados. Entonces, los estudios de factores asociados yo los reservaría cuando existe una situación poco conocida, ¿no? Si es que es algo relativamente nuevo, si es que no se ha hecho bien el estudio acá en Perú, métele sus factores asociados. Pero si no, yo recomendaría céntrate en dos variables, ¿no? Esas variables pueden ser distintas. Por ejemplo, en la parte de, por ejemplo, estructura familiar, ¿no? Y problemas familiares, ¿no? Puede ser que
sea una familia monoparental, una familia extendida, etcétera, y ya tienes más categorías que tú puedes asociar a que se presente o no se presente depresión. Bueno, signos, síntomas de depresión, ¿no? Entonces, toda esa situación, pues, es complicado de explicar, pero es preferible que ustedes generen una hipótesis explícita y justificada. No todos los estudios deben ser factores asociados, ¿ok? Entonces, yo recomiendo eso. Y si ustedes han presentado sus estudios de base de datos secundarias en el CCN, pues espero que no les toque yo como jurado. Mentira, muchachos, una bromita ahí para alegrar la noche. Listo. Entonces, las recomendaciones finales. Definir claramente tu objetivo, investigar si es que necesitas la aprobación ética de acuerdo a la disponibilidad de los datos, ser muy transparente y reproducible. Reproducible no a que se reproduzcan ustedes, sino reproducible a que el estudio pueda ser replicado en otras situaciones y que el análisis estadístico también lo puedan replicar. Aprende de las comunidades de práctica. En lo personal, yo estoy en muchos grupos de datos abiertos, de estadística, en GitHub, en Discord no tanto, recomiendo mucho la plataforma Discord porque ahora se está poniendo muy de moda. Discord, incluso he visto muchas plataformas de Discord para aprender inglés, así que incluso se meten en grupos en donde conversan bastante en inglés, así que yo recomiendo mucho Discord. Yo utilizaba bastante Telegram, pero Telegram se ha maleado, pues, ¿no? Telegram ya no es lo que era antes, ahora está bien feo Telegram. Utilizaba bastante Telegram, pero ya no. Y bueno, ahora imagino que en Instagram y todas esas cosas de los jóvenes de hoy en día hay también grupos, ¿no? En lo personal yo utilizaba bastante Facebook, hasta ahora utilizo Facebook para los grupos de este tipo de situaciones. Comparten libros, comparten códigos, entonces es muy interesante. Cuidar la narrativa de tus resultados y esto más que nada va para la parte de redacción final, ¿no? No asegures que has descubierto pues la pólvora, ¿no? No es así. Seguramente esos datos que tú estás reportando ya se sabían, pero tú lo estás reconfirmando. Hay que tratar de cuidar siempre la narrativa de los resultados y reconocer el valor de dato como bien público, ¿no? Agradecido con el de arriba siempre. Yo creo que en la mayoría de mis estudios he agradecido y como fortaleza he colocado eso de que el dato abierto pues permite este tipo de, de conjeturas y siempre agradeciendo, pues, ¿no? Gracias por permitirnos utilizar tus datos, Perú. Gracias. Bueno, básicamente eso, chicos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado la sesión y bueno, quedo atento a sus preguntas. Si es que hay. Muchas gracias, doctor. Sí, chicos, si es que tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahora. Pueden prender su micrófono o escribir en el chat de la reunión. Twin, twin. Pip, pip. Bien. Doctor, tenemos una pregunta en el chat, nos la hace nuestra Lucía. Mencionan, buenas noches, doctor, muy buena ponencia. ¿Podría dar un ejemplo de phishing? Sí, claro, claro. Justo se me había olvidado decirles. Claro, esa era un pendiente que tenía que decirles. Bueno, en el año 2020, en el año 2020, eh, esto es muy, muy, muy muy de conocimiento de la comunidad, ¿no? De la comunidad científica. En el año 2020, cuando empezó toda esta situación del COVID, empezaron a surgir muchas de las encuestas virtuales para conocer diversas situaciones de salud durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Salud mental, problemas familiares, depresión, ansiedad, estrés, no sé, intento de suicidio, calidad de vida, encierro. Entonces, eh, ciertos grupos de investigación empezaron a generar formularios gigantescos, ¿no? Si bien estos formularios ya se estaban utilizando mucho antes, recuerdo que desde 2014, 2013 empezaron a ser muy, muy frecuentemente utilizados los formularios de preguntas gigantescas, ¿no? Puede ser 10 páginas de preguntas, 20 páginas de preguntas, que hacían un poquito
cansar a la persona que respondía, ¿no? Y no son directamente adecuados. Entonces, sacaban los resultados con eso y hacían el cruce de todo contra todo, ¿no? Por ejemplo, relación entre la ansiedad y el estrés en los pacientes con COVID o en las personas durante el COVID. Relación entre calidad de vida y estrés. Relación entre sufrimiento y depresión, ¿no? Entonces, muy sobresaturado todo lo que hicieron con una sola base de datos. Y esa base de datos se sirvió para cuántas investigaciones, creo que para unas 60 publicaciones, sin mentir. Publicaciones casi todas en revistas de muy baja calidad, pero al fin y al cabo, ¿no? Uno esperaría que, si bien toda la evidencia es adecuada, han sobrepasado los límites tratando de cruzar las variables como sea. ¿No? Entonces, su base de datos era grande, claro, era de 2000 personas aproximadamente, pero hacer el cruce de variables entre lo que se te ocurra es una práctica muy mala. Tú para poder hacer una relación entre variables, tú tienes que epidemiológicamente tener las bases para poder, por ejemplo, uno de los términos que ustedes aprendan epidemiología es la plausibilidad, ¿no? Que exista verdaderamente esta relación en la vida real, ¿no? Y la fuerza de la asociación, que es otro de los términos, ¿no? Si es que tú encuentras una fuerza de asociación baja, pues no tiene sentido meterle más y más a esta investigación que posiblemente no va a cambiar de rumbo. Entonces, eso ocurrió bastante. eh, los investigadores jóvenes pues se dejaban guiar nada más y empezaron a hacer el cruce de variables entre lo que se les ocurra. Y eso, por ejemplo, es phishing, ¿no? Tener una base de datos y agarrar variable entre variable y hacer el cruce de lo que sea. Y por ejemplo, es phishing. Tener mucho cuidado con eso. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. Nos menciona nuestra colega, ¿qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar la calidad de una base de datos pública? Para evaluar la calidad. Bueno, en sí las bases de datos públicas En sí, las bases de datos públicas son recopilaciones del sistema, ¿no? Y lamentablemente, si nosotros queremos evaluar la calidad de la base de datos públicas, siempre tenemos que hacer una exploración inicial. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con la base de datos de anemia del Senan, muchos de los datos estaban incompletos o tenían errores garrafales, como por ejemplo tenían hemoglobina de 150, de 180, no, cuando en verdad se estaba haciendo la hemoglobina, pues estaba codificando en 15.1, 15.2, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, yo entendía que ha sido un error directamente de la persona que lo tipeaba, ¿no? Pero ese es uno de los problemas, la calidad de los datos posiblemente sea un problema. En INEI no tienes que preocuparte porque la calidad de los datos pasa por un proceso de triple verificación. Entonces es muy poco probable que tengas un error en los datos del ENDES, del ENAO, del EMPOVE, ¿no? Es muy poco probable. Pero en los datos del MINSA, ahí aumenta la dificultad, ¿no? A menos que sea sistematizado, por ejemplo, la calidad, si ustedes se meten a la calidad de información que te brinda los certificados de defunción, es muy mala, muy mala. Yo creo que deberían ser muy cautelosos con esa información porque para el certificado de defunción colocan cualquier cosa. Casi todos se mueren por un paro cardiorrespiratorio y lo dejan ahí. No, pero es obvio, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido. Todos fallecemos por un paro cardiorrespiratorio, pero la idea es que te pongan cuál es la causa básica, la intermedia y la final, ¿no? Entonces, muchos se quedan solamente con la final y eso es un problema. Eh, yo recomiendo siempre verificarlo mediante un análisis exploratorio inicial, colocar bien los datos, filtrar los datos para ver si es que esto te sirve o no te sirve. Yo he llegado a la conclusión, por ejemplo, de que la información del Cenan no me sirve para lo que yo quería hacer en ese momento. A ustedes les puede servir, los otros datos les puede servir, claro que sí, pero a mí en ese momento no me servía, ¿no? Y bueno, por ejemplo, lo de Reunis, por ejemplo, lo del certificado de defunción también les puede servir a ustedes, pero en lo personal tendría muchísimo cuidado de trabajar con esos datos porque yo ya trabajé con esos datos en algún momento y pues resultó no tan chévere, no tenía la calidad que yo esperaba. Pero de todas formas, yo recomiendo que siempre verifiquen la calidad mediante un análisis descriptivo general, ¿no? Y si tiene algún documento técnico de aprobación, un documento técnico que certifique la calidad de los datos, mucho mejor.
Ok, doctor, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Bueno, ahora vamos a enviar el post-test de la reunión para que puedan completarlo y así poder obtener los puntos de intercambio. Bueno, doctor, agradecemos su participación y no sé si nos podríamos tomar una foto para mi evidencia y también eh, para recordar esta ponencia. Todos los participantes también, si desean, pueden prender sus cámaras para podernos tomar una foto, no importa si están en pijama. Voy a tratar de acomodarme un rato. Bueno, yo ahorita estoy Doctor, dispuesto con la foto, así que Ok, no sé, Gis, no sé, me avisa si es que ya puedo tomar la foto, porque como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver si es que soy la única con la cámara prendida. Gis, no, bueno, imaginaré que todos están con la cámara prendida o bueno, no, o alguien, ahí está Odi, gracias. Creo que, Odi, ¿puedes tomar la foto? Porque como estoy compartiendo mi pantalla, no tengo acceso a tomar la foto. ¿O cómo es que se toma foto aquí? Hay mucha tecnología. claro, es... ya, vista. Vista, galería, modo conjunto. Que se vea también no sé si la dejo acá o pongo en la primera diapositiva o no. Eh, solo estamos los chicos encienden sus cámaras. Bueno, No importa, con eh, que salga yo suficiente para poner en mi... No, mentira. Doctor, por favor, no, una fotito ahí. no listas. puedo, chicos, ahorita estoy indispuesto. Y, Doctor, y- lo imaginamos en su camita. Ya no se preocupe. Ya, eh, Odiseo, tome la foto nada más como para, ya, para tener de evidencia, para reportar la actividad. ya. Chicos, dejen una reacción. Voy a tomar la fotografía en 3, 2, 1. Va, ya está. Ya, gracias. Bueno, doctor, Eh, muchas gracias, doctor, y pues a todos por su participación, por darse tiempo de asistir a esta actividad organizada por los comités de SOCIEMSE y los esperamos en nuestra próxima actividad. Eso sería todo. No se olviden del postes. Eso sería todo y gracias. Doctor, disculpe, no sé si tendrá tiempito para para que nos haga un pequeño ejemplo, una pequeña demostración quizás de, qué sé yo, mujeres embarazadas vacunadas contra VPH en jauja, ¿cómo podemos filtrar? Selecciona la información quizás. Así un ejemplo rápido que nos pueda hacer práctico. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cree dijiste? cree que nos puede hacer un ejemplo práctico así rápido de cómo filtrar en el Endes? Así, a grosso modo nada más. Bueno, a ver, es que es más complicado de lo que parece, no es tan sencillo. A ver, a ver. Miren ustedes que para hacer una filtración de ese tipo que me pides, vamos aquí, a ver dónde estás. No, este no es. Vamos a dónde estás en publicados. A ver, acá estás. Ujú, ujú. Mira, final, ya, ya. Por ejemplo, para que tú empieces a hacer toda la filtración, tienes que empezar a hacer tu to-do así de esta forma, ¿no? Eh, para hacer todo lo que tú me dices, yo tengo que correr el código hasta más acá abajo, acá, no, hasta acá abajo, hasta aquí, hasta aquí. Todo esto que estás viendo, tengo que correrlo en mi stata para que pueda llegar al punto en donde las bases de datos estén listas. Entonces, Endes es un poquito más complicado de lo que parece, no es tan sencillo.
El hecho de filtrar y todo eso, tú tienes que primero hacerte, yo lo que hago personalmente es agarrar un cuaderno, un bloco, o si estoy con la tablet a la mano, lo hago con mi tablet y empiezo a seleccionar todas las variables necesarias y seleccionar los módulos. Por ejemplo, ¿no? Tú ves aquí que el módulo es el REC 91, arriba ves que es la base RE 516171, arriba ves que es la base 0, 111 y todos esos se merchean, o sea, se unen las bases de datos para obtener una base de datos final, ¿no? Y en este caso, la base de datos final es, a ver, vamos a ver, merge, replace. Ya, acá arriba está. Save, acá está. Esta es mi base de datos final. Final, enpodo, contracept. Este de acá es la base de datos final. Para eso, para llegar a esto, yo tengo que usar todas estas variables. Tengo que hacer todas estos códigos en el stat. ¿No? Claro que yo le pongo cositas y todo eso, pero yo le pongo cositas, especificaciones y todo eso para entenderlo yo, ¿no? Pero es un poco más complicado de lo que parece. Entonces, yo recomiendo siempre, primero, verifiquen bien todas las variables que ustedes tengan y luego verifiquen en qué diccionario están, o sea, utilicen el diccionario de Lendes y en qué módulo están para que luego digan, ah, bueno, si nosotros queremos cruzar esta variable con esta variable, tengo que utilizar tal y tal módulos. Pero aparte, necesito las variables de las intervinientes, ¿no? Que están en tal módulo, en tal módulo, en tal módulo. De esa forma, apenas podríamos hacer el primer intento de conocer cómo es el Endes final, ¿no? De tu base de datos final del Endes. Entonces, es más complicadito de lo que parece, ¿no? No es tan sencillo, no es cosa de 1 o 2 minutos. De verdad, esto me toma por lo menos 4 horas, por lo menos. Ah, entiendo, doctor. Muchas gracias. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces, un abrazo y bueno, pues para cualquier cosilla estamos en contacto, ¿sí? Un abrazo, chicos. Gracias por su asistencia.